¿Entre vosotros dos había una gran diferencia de edad? Sí, la diferencia ya lo he comentado antes, la diferencia era muy grande. Yo tenía 20 años y casi todos los miembros de ese grupo teníamos en torno a 20 años, incluso algunos menos, y Manolo tenía 60 años. Pero ya él había formado varias generaciones de escritores literatos. Por ejemplo, este año pasado ha muerto un gran poeta, que fue Premio Nacional de Literatura y Premio Ganay, se llama Carlos Sagún, y Premio Boscán, y catedrático de instituto, inspector de educación. Y Carlos era íntimo amigo suyo. Esta tarde va a venir a estar con vosotros Cecilio Alonso, y Cecilio Alonso también era íntimo amigo suyo. Entonces se daba mucho el que los escritores de más edad, puesto que había una literatura oficial, había una literatura y luego había otros poetas que estaban prohibidos y no se podía leer, pues entonces circulaba mucho entre esos grupos de amigos de la literatura esos libros prohibidos, y eso fomentaba mucho la amistad entre todos los aficionados a la literatura, con independencia de la edad que tuvieran. Si además eran personas mayores que habían conocido a Miguel Hernández, que habían estado en esa época, habían tratado casi todos los escritores importantes de la posguerra, pues la curiosidad en los jóvenes por conocer de primera mano de personas que habían conocido todo ese mundo era muy grande, entonces se fomentaba mucho la relación. ¿Vuestra relación era de maestro-discípulo o se podría decir que es amigos? Las dos cosas, O sea, era una relación lógicamente de maestro-discípulo, porque había muchas cosas que aprender de él, y todos los que éramos jóvenes teníamos con él una relación. Manolo era una persona muy abierta, tal como lo veis en la imagen, que está con su pipa en la mano y que además se la lleva como loco. Manolo estaba permanentemente, y no solo Manolo, Maruja, su mujer, nos acogía en su casa, nos daban un café, entonces tampoco se acostumbraba, ni se podía permitir tampoco grandes dispendios económicos, y se charlaba toda la tarde de literatura. Pues un día era un grupo de amigos, otro día era otro grupo de amigos, y se charlaba de literatura y de aficiones, también de política. En aquellos momentos se hablaba de política, empezaba la democracia a andar en España y se opinaba de política. Y bueno, como eres amigo, habrás leído su poesía, y ¿qué es lo que más te gusta de esta? Pues mira, se ha señalado muchas veces, pero de Manolo yo creo que quedarán dos cosas. En la época en que escribe Manolo, empieza a escribir Manolo, una corriente muy importante era lo que se ha conocido como literatura social, poesía social. Esto viene a ser que el escritor entendía que, consciente de que las personas vivían en malas condiciones, estaba obligado a mostrar, a enseñar a través de sus versos cuáles eran esas condiciones duras, con el fin de concienciar a las demás personas y de sensibilizar a la gente en que cómo estaba verdaderamente la España de aquel tiempo. Bueno, eso Manolo lo hizo. Pero junto a eso, yo creo que hay otra cosa tan o más importante que eso, porque es lo que yo creo que hace un poeta verdadero, y es que eso no lo hizo Manolo a título de expediente, como, bueno, he recibido este encargo y voy a intentar hacerlo por motivos sociales o por motivos... No, no era poeta. Y se podrá considerar mejor o peor su poesía, pero lo que sí era es un poeta verdadero, un poeta que hablaba fundamentalmente de los problemas profundos del ser humano. El ser humano que era, para empezar, el mismo. Por eso también se le ha considerado un poeta existencial, un poeta que hablaba, que habla en sus versos, que habéis leído, de esas sensaciones, de esas impresiones, de esas dolencias emocionales que provoca el vivir cada día. El amor, el sufrimiento por la falta de lo que quieres, la insatisfacción porque no alcanzas los objetivos en tu vida, el desengaño porque lo que esperabas no se ha realizado, la dureza de las propias condiciones, pero vistas en la propia persona. ¿Cuál crees que es su principal aportación al mundo de la letra? Yo creo que es esta, pero junto a su poesía, él también escribió mucho sobre Miguel Hernández, al menos tiene otro libro sobre Miguel Hernández que ya habéis oído comentar, dos de los cuales se van a reeditar ahora, con motivo de este centenario, que ya habéis oído comentar.
por la Fundación Miguel Hernández y por el Instituto de Estudios Gilbert, de Alicante. Pero esta, yo creo, como en cualquier poeta, es lo más importante, su aportación poética. Pero desde el punto de vista documental, hay algo que quedará de una forma muy importante, y es la correspondencia con todos los escritores de la época. O sea, ese documento vivo que te hace tener delante, y que vosotros tenéis en la edición que vosotros habéis hecho, porque su familia, sus herederos han permitido que en el instituto tengamos ese documento, y que se va a hacer, lo vais a hacer público en vuestras páginas, y probablemente sea el primer sitio en el que se haga público, y podrán hacer todos. Está, pues ya os he dicho antes, está desde Miguel Hernández, María Teresa León, bueno, sí, Miguel Hernández también, porque hay una carta a Fenol, que también está ahí, María Teresa Fenol, María Teresa León, Carlos Fenol, Vicente Alisandre, premio Nobel, Camilo José Cela, premio Nobel, Francisco Umbral, Blas de Otero, todos, ¿no? Están Laia, etc. ¿Y tú también escribes poesía de actualidad? Sí, pero eso es como privado. Las cosas malas no se tienen que enseñar a la gente. A la gente hay que hacerle sufrir lo menos posible. La vida ya en sí es dura. Entonces, tú no puedes ir entregando a la gente una cosa así. Estas personas, cuando se vea esto, se tira por un balcón o algo, eso no puede hacerlo a la gente. Sí, me gusta que lo pase. ¿Has publicado algún libro? Un alma caritativa en Italia vio aquello y debió decirle a este chiquito, pues hay que hacer algo, ¿no? Y entonces dijo, venga, vamos a publicárselo. Y entonces lo publicó. Yo tengo un amigo, os he dicho, que es catedrático de italiano, y tradujo un pequeño poemario que se llama El arca circunda Jericó, con la cual yo recordaba, mi padre murió hace año y medio, y recordaba la memoria de mi padre, y gustó en la editorial esta italiana, y se tradujo en una editorial italiana que hay en Bérgamo, en Sicilia. Bueno, muchas gracias por regalarnos tu tiempo y... Bueno, gracias a vosotros, que sois... Bueno, yo supongo que habéis hablado todo, ¿no? Que no habéis Sí, Sí. Muchísimas gracias a vosotros. Me ha encantado estar con vosotros y me he sentido como siempre. Hace un buen rato. Como no he hablado con vosotros. ¿No? Sí, no hay- Bueno, si quieres grabas a...